Bien, para poder entender cuáles son los impactos del clima sobre el recurso hídrico, uno de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta es el enfoque integral del problema. Es decir, muchas veces se tiende a hacer un análisis únicamente de ecosistemas, pero desde aspectos muy puntuales, por ejemplo, únicamente de lo que es ecosistemas como los nevados, como son los bofedales, cursos de agua, pero lo que nosotros consideramos importante es que para este tipo de estudios se debe considerar la integralidad del problema. Para ello, uno de los aspectos fundamentales es entender lo que nosotros llamamos el ciclo hidrológico. Pero, ¿qué es el ciclo hidrológico en sí? Esta animación nos muestra en realidad cuál es el funcionamiento de este ciclo hidrológico. Partimos del hecho de que el motor fundamental del movimiento de la circulación atmosférica es la energía solar. Entonces, a través de esta energía tenemos la evaporación de los cursos de agua, por ejemplo en los océanos, tenemos las precipitaciones en los bosques, como en el caso de la Amazonía, y esta misma precipitación es la que permite recargar los nevados, así como el escurrimiento, tanto en lo que es infiltración, en lo que es infiltración subsuperficial, y este mismo escurrimiento permite tener lo que llamamos el escurrimiento superficial, que a su vez es alimentado también por los cuerpos de agua, que finalmente confluyen nuevamente al origen de estos cuerpos, que son, por ejemplo, en el caso nuestro, la Amazonía. Entonces, este ciclo se repite una y otra vez, y es lo que denominamos el ciclo hidrológico. Por lo tanto, para los estudios relacionados al agua y al cambio climático, debemos entender toda esta compleja relación que existe entre los diferentes ecosistemas, y para realizar los estudios respectivos deberíamos hacer una medición muy precisa de cada uno de estos parámetros y las variables que toman que entran en juego en este tipo de ciclo hidrológico. Pero también debemos tomar en cuenta que, como lo habíamos mencionado al principio, el motor de la circulación atmosférica es el sol. Entonces, esta animación lo que nos está mostrando es precisamente que la distribución de la energía no es homogénea a lo largo de todo el globo terráqueo. Y ustedes observarán, por ejemplo, que es precisamente en este sector que es en el nivel de mayor incidencia de la energía solar, por estar mayor expuesto, y es lo que llamamos en realidad la región tropical. De ahí viene el nombre de todo lo que es el sector de los trópicos, que se distribuye considerando la línea del Ecuador hacia 30 grados norte y hacia 30 grados sur. Pero ustedes verán que esta incidencia de la energía, la parte más extrema del globo, hace que tengamos un mayor calentamiento y consecuentemente se tenga una mayor evaporación de las aguas en los océanos, lo que da lugar a una convergencia acá de unos vientos, además que se llaman los vientos alisios, y que esto es lo que se llama un cinturón, que es la zona de convergencia intertropical. Esta zona de convergencia intertropical, cuando desciende hacia el nivel más extremo sur, es lo que denominamos la época de lluvias. Por lo tanto, esta zona de convergencia se va desplazando hacia el sur precisamente en este periodo, ¿no? Es decir, que ahora estamos entrando en una fase donde la zona de convergencia se desplaza y vamos entrando a la denominada época de lluvias. Durante el invierno, en nuestro caso, lo que llamamos el invierno austral, esta zona de convergencia se desplaza hacia la región norte y por lo tanto tenemos una disminución de la precipitación en nuestra región. Bien, sin embargo, debemos entender que para hablar del clima debemos hablar de dos componentes fundamentales. Muchas veces solamente nos limitamos a hablar de lo que es cambio climático, pero debemos entender que los cambios que vamos observando son los denominados cambios globales del clima. Y estos cambios globales deben su efecto a la conjunción de dos causas fundamentales, que son, por una parte, una variabilidad natural del clima y una condicionante que es un cambio del clima provocado por el hombre. En el caso de la variabilidad natural del clima debemos entender
de que el clima ha cambiado en el pasado, cambia en el presente y también cambiará en el futuro, debido fundamentalmente a la actividad más que todo de tipo astronómico, es decir, estas diferentes oscilaciones, por ejemplo, la excentricidad de la órbita del planeta respecto al Sol, lo que es la oblicuidad también del eje de la Tierra, o lo que llamamos la precesión de los equinoccios, son movimientos de tipo astronómico que producen ciclos en el clima, ¿no? Por lo tanto, entenderemos de que en el clima se van a ir observando fases, lo que llamamos fases glaciares y fases interglaciares. En otras palabras, periodos de glaciación y periodos de no glaciación. Bien, pero ¿cuál es la característica fundamental de la variabilidad climática? De que estos ciclos en el clima se van produciendo en periodos bastante amplios. Por ejemplo, la excentricidad que tenemos, que son en 100.000 años, la oblicuidad, que se produce cambios cada 41.000 años, y la precesión de los equinoccios entre 19 y 23.000 años, ¿no? En esta animación lo que vemos, por ejemplo, es ese tipo de pulsaciones que son los periodos glaciares e interglaciares que los observamos en las gráficas de la derecha, para que podamos tener una relación en cuanto a la periodicidad a la cual se produce. Por lo tanto, deberíamos entender de que esta es una variabilidad de tipo natural que siempre se va a producir. En el caso de nuestra región, este tipo de estudios se pueden obtener a través del análisis de lo que llamamos, por ejemplo, los indicadores indirectos o más denominados como proxies, que son similares, por ejemplo, a los anillos de los árboles. En el caso nuestro, lo que nosotros hemos hecho es analizar el clima extrayendo núcleos en los nevados principales. En este caso tenemos, por ejemplo, uno de los que ha sido los más importantes, es un núcleo de hielo que hemos extraído del pico sur del Illimani, donde hemos podido llegar hasta una profundidad de 136 metros, extrayendo columnas de hielo de este tipo, ¿no? Entonces, es de la misma manera como se hacen los estudios en la Antártica, en Groenlandia, utilizando equipos especializados, y donde posteriormente hacemos análisis de estas muestras de hielo en laboratorios donde se puede analizar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos utilizando un espectrómetro de masa y que entenderíamos que es algo similar a lo que se pretende hacer también con el ya comentado Centro de Investigación Nuclear. Bien, a través del análisis de estas muestras de hielo podemos obtener unas firmas, unas señales climáticas que ustedes pueden observar. No voy a entrar mucho en detalle en estos indicadores de acá, pero lo que nos interesa ver en este caso es la forma de estas curvas que nos representan el clima y los cambios del clima en nuestra región, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, el testigo de un núcleo que hemos extraído en el Nevado Sajama, y ustedes observarán de que acá las condiciones son diferentes, lo que quiere decir que hace 20.000 años aproximadamente es lo que denominamos el periodo de último máximo glacial. Y este periodo de máximo glacial que se está presentando en Bolivia ha tenido características donde las condiciones eran mucho más frías y más húmedas de lo que conocemos actualmente. Y es a partir del periodo de lo que llamamos este punto, que es el óptimo del Holoceno, es decir, hace 11.500 años, donde existe un cambio fundamental en el clima, donde se caracteriza por el incremento de las temperaturas y por lo tanto tenemos hasta nuestros días una relativa estabilidad climática. Y esto ha hecho precisamente de que sean las condiciones óptimas para que se desarrolle la humanidad. Sin embargo, debemos entender que en este periodo también han habido cambios en periodos intermedios que los vamos a ir viendo también más adelante. Sin embargo, vemos una característica interesante de que la curva, por ejemplo, del Nevado Illimani difiere a lo que era el Sajama, pero se asemeja mucho más a otro nevado que se encuentra en Perú, que se llama Huascarán. Sin embargo, la pregunta era, ¿y por qué estas dos curvas son diferentes? Considerando de que estos son muy próximos, Illimani y Sajama están muy próximos, comparado, por ejemplo, entre Illimani y Huascarán, que está en el Perú. Y la respuesta es de que a través de los estudios que hemos realizado, identificamos de que en esos periodos, es decir, en el periodo
del último máximo glaciar, en toda la región del altiplano existía un gran lago, que es lo que se denomina el lago, el paleolago Taupo. Y esa es la razón por la cual tiene una forma característica plana todo este sector justamente del altiplano, ¿no? Y de hecho, lo que son, por ejemplo, los salares de Colpasa, el salar de Uyuni, el lago Poco, son los vestigios de lo que antiguamente era el lago Taupo. Y tenemos acá también el lago Titicaca, que es el único que queda de todo este sistema que existía en ese periodo. Y acá viene la explicación de por qué son diferentes las señales de clima, por ejemplo, de lo que era Sajama y lo que es Illimani, porque el hecho de tener un gran cuerpo de agua hace de que se tenga una evaporación diferente y una distribución de lluvia o una formación de lluvia distinta a lo que tiene Illimani y Huascarán, que fundamentalmente deben su presencia por las masas húmedas que llegan desde el Amazonas y cuyo origen es el Atlántico. Pero también debemos tomar en cuenta que dentro de lo que es la variabilidad natural existe el efecto del impacto de lo que es la actividad solar, considerando que es la energía de la cual se provee el sistema en la Tierra para hacer circular todo su motor atmosférico. Entonces, en este caso, acá estamos observando también gráficas de lo que ha sido la actividad solar, y observarán de que precisamente estos cambios se producen aproximadamente cada 11 años, y esto va a afectar sin duda al clima de nuestro planeta. Y observarán que en este periodo, entre aproximadamente mediados de 1600 hasta 1700, llamamos alrededor del siglo XVI, siglo XVII aproximadamente, vemos que no ha existido una actividad solar importante. De hecho, ha tenido su actividad más baja, y es lo que nosotros denominamos el mínimo de Mauden. Y este mínimo de Mauden ha tenido impactos muy severos a nivel del clima de nuestro planeta y consecuentemente también en las actividades del ser humano. De hecho, en ese periodo es lo que llamamos la pequeña edad de hielo, y no estamos hablando de miles de años atrás, sino estamos hablando de periodos que corresponden a la presencia de la humanidad. En este caso, por ejemplo, en el caso de Europa, la pequeña edad de hielo se ha producido entre 1400 y 1900, donde se observa, por ejemplo, un cambio o un descenso de la temperatura en aproximadamente medio grado respecto a los valores medios, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado esta pequeña edad de hielo debido a este mínimo de Mauden de la actividad solar? Por una parte, se han tenido importantes pérdidas de las cosechas, la aparición de plagas, enfermedades, hambrunas que se han producido alrededor en el año 1315, muchas muertes. De acá venían los periodos de la persecución, la Inquisición, porque precisamente el impacto del clima tiene una repercusión significativa a nivel de la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, a nivel de Europa. Muchos de los aspectos relacionados al clima eran relacionados a actividades, por ejemplo, que hacía el hombre, y que por tal razón se produce todo ese periodo de la Inquisición, porque asocian de que estos males que nos estaban llegando debido al clima estaban asociados a otro tipo de actividad, ¿no? Asimismo tenemos, por ejemplo, importantes migraciones de lo que han sido, por ejemplo, la población de los Anasazi, y este es un aspecto también a tomarlo en cuenta desde el punto de vista de que debemos ser muy cautelosos cuando trabajamos en el aspecto de lo que es la recuperación también de los conocimientos ancestrales, porque debemos tomar en cuenta que si bien existe mucho conocimiento que puede ser aplicable también en nuestros días, pero existen otros conocimientos que probablemente a la hora actual no sean válidos porque el clima ya ha cambiado. Por lo tanto, hay actividades que, si bien funcionaban muy bien en el pasado, hoy en día tal vez ya no funcionan. Tenemos el caso también de lo que es, por ejemplo, Manhattan, el mar Báltico, los canales de Holanda, que quedaron congelados en ese periodo. De igual manera, hay estudios importantes que muestran de que el colapso de sociedades importantes como son
la sociedad de los mayas, aztecas, incluso a nivel de los incas también, han tenido impactos significativos, y tal es el hecho de que hay vestigios de, por ejemplo, momias que se han encontrado en las partes altas, en las cumbres, que fueron ofrendadas como sacrificio, tratando de aplacar en el entendimiento local lo que era la furia de los dioses, ¿no? Pero podemos ver actualmente que en realidad las causas de estos efectos están debidas a por ejemplo, la actividad solar, fundamentalmente a lo que era la variabilidad natural del clima. Ahora, este tipo de actividad solar también se observa a nivel de nuestra región. Estos son los núcleos de hielo de diferentes nevados que hemos obtenido, el Illimani, el Sajama, el Huascarán, Chimborazo en Ecuador, y todos coinciden donde ustedes pueden observar estos ciclos que se producen cada 10 años aproximadamente, que también está relacionado a esta actividad solar. Sin embargo, podemos observar cambios importantes a partir de los años 70, y esta modificación del clima, nosotros a través de la investigación podemos aplicar una modelación numérica. En la parte de arriba se ve el gráfico de un modelo de circulación de clima que hemos utilizado, que es el modelo ECAM4, que logra reproducir casi a cabalidad el comportamiento climático, donde los datos de estos núcleos de hielo no fueron empleados para calibrar este modelo. Este modelo fue utilizado o fue calibrado de forma independiente, y esta fue una de las primeras experiencias que se tuvo donde se podía prácticamente validar un modelo hacia el pasado a través de estos núcleos de hielo que los habíamos extraído fundamentalmente en Bolivia. Y acá viene ya el otro componente, lo que llamamos el cambio climático. Hasta acá lo que habíamos mostrado es lo que es la variabilidad natural del clima, es decir, un cambio de tipo natural que se produce en el clima debido a fenómenos de tipo fundamentalmente astronómico. Y acá entramos al contexto de lo que es cambio climático, que la diferencia que tiene frente a lo que es la variabilidad natural del clima es de que se presentan cambios importantes en las variables, por ejemplo en el caso de la temperatura, pero en periodos muy cortos que no han tenido precedentes. Acá a la derecha vemos también la información de un núcleo de hielo que ha sido extraído en Antártida, que es a través de un proyecto que se llama el proyecto POSTO, que nos muestra que efectivamente han encontrado concentraciones de CO2 muy importantes en el último periodo, que están relacionados fundamentalmente a lo que es el inicio de la revolución industrial, ¿no? Ese es el momento en que se empiezan a emitir mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Y ahora, cuando utilizamos los modelos y los valores observados, vemos que consideramos los dos aspectos, es decir, una condicionante, una forzante más de tipo natural y otra forzante de tipo antropogénico, es decir, provocado por el hombre. Y ustedes verán, por ejemplo, que acá en gris vamos observando lo que es la simulación del modelo, solamente considerando el efecto natural, y ustedes observarán que el modelo no coincide con lo observado, que está en rojo, cuando solamente consideramos el efecto natural del clima. Si nosotros consideramos únicamente el efecto del impacto del hombre, observarán que tampoco coincide, pero es únicamente cuando consideramos el modelo que incorpora tanto las forzantes naturales como las forzantes provocadas por el hombre, que efectivamente coinciden. Entonces ustedes verán de que no solamente no podemos separar únicamente una forzante natural, como hay algunos detractores del cambio climático, o algunos que solamente dicen que todo lo que estamos observando ahora es provocado por el hombre. Debemos considerar que es la suma de los dos efectos. Sin embargo, el problema actual es de que es muy difícil diferenciar cuál es la proporción de ambos impactos. En el periodo presente, a través de las mediciones de temperatura, se observa de que también han habido modificaciones, y es a partir de los años 70, es decir, los últimos 40 años aproximadamente, donde se observa un incremento de las temperaturas que nos muestra, por ejemplo, ahora que desde ese periodo la temperatura prácticamente se ha triplicado respecto a los periodos anteriores. ¿Qué es lo que provoca esto? ¿Qué es lo que podemos observar ya a nivel local? Acá tenemos una secuencia de análisis acreditables de dos nevados que los conocemos muy bien, que son el nevado Huayna Potosí y el Chacantaya,
De tal manera que veamos cuál ha sido esta evolución desde ese momento en que les mostraba ese quiebre de los años 70. ¿No? Acá verán un mapa donde se observa la extensión máxima que ha tenido el glaciar de Chacaltaya, que precisamente coincide con lo que les mostraba anteriormente, que es la pequeña edad de hielo. Entonces acá este extremo es la pequeña edad de hielo, y a partir de ese momento ha empezado a reducir sistemáticamente la superficie de la glaciar. Y ahora vamos a ver, este es el año 1975, este es el año 87, el año 2000, el año 2009, y verán que a partir de este año ya Chacaltaya ya no existe. Entonces, este es uno de los elementos que ha llamado mucho la atención, no solamente en la comunidad científica, sino a la sociedad para entender, o sea, cuál puede ser nuestra problemática futuro en términos de disponibilidad de agua. A través de un estudio que hemos realizado hace muy poco entre el Ministerio del Medio Ambiente y Agua y la Universidad de San Andrés, a través de un proyecto que se llama el proyecto PRA, el proyecto regional de adaptación al cambio climático, donde a través de un trabajo conjunto que tuvimos con investigadores de la Agencia Espacial de Japón, con JAXA, hemos logrado cuantificar, hacer un inventario actualizado de la cantidad de glaciares y de superficie de hielo que tenía nuestro país. Actualmente lo que conocemos que hasta el año 2010 sabemos que existen 1.105 cuerpos de hielo que hacen en total una superficie de glaciares de 346 km². Sin embargo, cuando comparamos con el primer inventario de glaciares que se realizó en los años 80, observamos que en este periodo, es decir, desde los años 80 hasta el año 2010, hemos perdido el 39% de nuestros cuerpos de hielo. Es decir, son masas de hielo que han desaparecido de forma irreversible. Pero al mismo tiempo debemos entender de que estos sensibles ecosistemas que son los glaciares también deben su dinámica a otros fenómenos que los observamos acá y que ahora está muy comentado, de lo que se llama el fenómeno del Niño. ¿Pero qué es el fenómeno del Niño? En realidad el fenómeno del Niño forma parte también de una variabilidad natural del clima, pero lo que está sucediendo hoy en día es que se está observando de que la periodicidad de aparición del fenómeno del Niño se está incrementando, es decir, de que cada vez es más frecuente la aparición del fenómeno del Niño. ¿Y en qué consiste el fenómeno del Niño? Debemos entender de que si consideramos que acá se encuentra el continente, acá está Australia, aquí está Sudamérica, y normalmente tenemos acá el Océano Pacífico, donde las masas calientes están próximas a Australia. Entonces, las costas, por ejemplo, de Perú, Ecuador, en ese sector, están caracterizadas por ser aguas frías. Pero esto debe, en su posición, precisamente porque existen vientos en la superficie del océano, que lo que hace es que estos vientos fluyen desde Sudamérica hasta Australia, empujando estas masas calientes a este sector. Pero en determinados años, que no se ha llegado a identificar la causa, estos vientos se debilitan y por lo tanto estas masas calientes que originalmente están en Australia se desplazan hacia el continente sudamericano, donde cambian las características y acá las masas son calientes. Y esto hace que se mueva todo el motor de la circulación atmosférica y por lo tanto en sectores donde normalmente son secos, por ejemplo, como en el caso de las costas de Perú y Ecuador, durante la fase del Niño son extremadamente pluviosas, es decir que tenemos inundaciones. Contrariamente, en Australia hay sectores donde son muy húmedos durante un periodo del Niño, entonces existen sequías muy extremas y la presencia de incendios. Sin embargo, debemos entender de que esta característica del Niño es muy diferente si lo analizamos a nivel espacial. Por una parte tenemos inundaciones en las costas de Perú y Ecuador, inundaciones en el sector amazónico, también en el sector boliviano, es decir, en todo lo que son tierras bajas, pero en el altiplano tenemos sequías. Una situación contraria es lo que llamamos el fenómeno de la Niña, es decir, que es una onda que se desplaza acá
y dependiendo de la intensidad donde se ha tenido un fenómeno del Niño, la onda de rebote es lo que provoca el fenómeno de la Niña, provocando condiciones totalmente opuestas. Por lo tanto, después de una fase intensa del Niño, en el sector del altiplano, por ejemplo, que se tenían sequías, el siguiente año, si se presenta un fenómeno de la Niña, se van a tener inundaciones. Esto, si lo vemos en términos de impactos, por ejemplo, sobre los nevados que nosotros estamos estudiando, vamos a ver de que es lo que llamamos un balance de masas, en otras palabras, es la cantidad de ganancia o pérdida de hielo que tienen los nevados. Este es el caso de Chacaltaya, y verán que durante todo el periodo de observación todos han sido pérdidas, naturalmente, pero existen dos puntos importantes. Uno que es el año 97-98, que se ha denominado el Niño del siglo, que lo que ha provocado es una pérdida significativa. Para que tengan una idea, desde lo que normalmente el glaciar de Chacaltaya perdía algo, un poco menos de 1 metro de espesor de hielo por año, durante una fase El Niño, este glaciar ha perdido algo más de 4 metros de espesor de hielo de forma irreversible. El único periodo donde se ha observado una ganancia de masa ha sido el año 92-93, que ha sido debido a una actividad volcánica del volcán Pinatubo, que lo que hace es emitir a la atmósfera partículas de dióxido de azufre que provocan un efecto inverso al calentamiento global, que es más bien un sistema tipo espejo que provoca un enfriamiento de la atmósfera. Por lo tanto, acá, a través de este enfriamiento que se ha producido, es el único año donde hemos registrado balance positivo. Pero ustedes vean el impacto que provoca un fenómeno del Niño. Y esto es ya de forma mucho más visual, son las fotografías de lo que era Chacaltaya, que está en el refugio. Vean lo que era el año 94, y después en este periodo se presenta el Niño de 97-98, y que deja al glaciar así, de esta manera. Y esto prácticamente ha sido lo que llamamos el tiro de gracia para el glaciar de Chacaltaya, que hizo que desaparezca. Por lo tanto, los glaciares, los nevados en nuestra región, son extremadamente sensibles al paso de los fenómenos del Niño. Ahora, lo que debemos entender es de que desde el punto de vista de la disponibilidad, lo que son los recursos hídricos, debemos entender que el agua que viene de los glaciares es un sistema bastante complejo. Se confunde muchas veces considerando que un glaciar es como un cuerpo de hielo que a medida que se va derritiendo va proporcionando agua, y cuando desaparece este cubo de hielo ya no tenemos glaciar. Un glaciar funciona de forma muy distinta. Es decir, no podemos hacer esta comparación y no podemos decir, por lo tanto, de que en el momento en que desaparezca un glaciar ya no vamos a tener agua, porque existe una componente fundamental que es la precipitación, en otras palabras, la lluvia. Es decir, un glaciar tiene una recarga, este sistema no tiene recarga, el glaciar sí. Por lo tanto, el funcionamiento o la salud de un glaciar dependerá no solamente de la temperatura, sino fundamentalmente de su entrada o su recarga, que es la lluvia. Por lo tanto, nos interesa conocer qué es lo que va a pasar con la lluvia a futuro, que al final de cuentas de eso dependerá la existencia o no de nuestros glaciares. Otro de los aspectos importantes a considerar en nuestra región, en nuestros glaciares en particular, es de que la presencia de la época de lluvias es distinta si comparamos, por ejemplo, en otras latitudes, como en el caso de Europa, Estados Unidos, donde en esas latitudes la época de lluvias coincide con el invierno, es decir, la época fría. Por lo tanto, en esas latitudes, cada vez que se presentan precipitaciones, se van acumulando durante el invierno, porque las temperaturas son muy bajas, y a medida que va llegando el verano, van derritiéndose y proporcionando agua, ¿no? Pero en estos otros países, el verano coincide con la época seca. En nuestro caso es lo contrario, es decir, que nuestra época de lluvias, como ustedes pueden observar acá, se presenta en coincidencia con el verano. Es decir, que al mismo tiempo tenemos incrementos de temperatura, pero tenemos mayor precipitación. Y durante la época seca, el invierno, es decir, no tenemos aporte de lluvia. ¿Qué es lo que provoca esto en términos del funcionamiento del ciclo hidrológico? Por una parte, durante la época de lluvias vamos a tener dos tipos de aporte, que son, por una parte,
lo que viene de la lluvia, y por esos incrementos de la radiación solar tenemos mayor fusión del glaciar y también tenemos un aporte. Por lo tanto, el agua que nosotros observamos durante la época de lluvias viene de sus dos orígenes, de la lluvia y del glaciar. Sin embargo, durante la época seca, el glaciar aporta muy poco, pero podemos observar que nuestros ríos todavía tienen caudales, y eso se debe a que existen otros ecosistemas aguas abajo, que en este caso son los bofedales, es decir, de que el agua de este escurrimiento se almacena en esta gran esponja durante la época de lluvias, y durante el invierno, donde no tenemos ni aporte ni por la lluvia ni por el glaciar, entonces este juega un regulador de caudal muy importante, y son los bofedales los que proporcionan agua durante la época seca. Por lo tanto, ustedes verán esta gran complejidad de que no podemos separar los ecosistemas, sino que debemos considerar como un conjunto de lo que es el ciclo hidrológico. ¿Y cuáles son los impactos visibles que estamos observando actualmente debido al cambio climático? En un sector, por ejemplo, donde estamos trabajando actualmente, en un nuevo proyecto, que es en el sector de Apolobamba, en una comunidad que se llama la comunidad Cañuna, y se ha observado a inicios del año pasado, debido a una condición muy próxima a tipo La Niña, es decir, donde se tiene mayor precipitación, una proliferación de orugas de mariposa, que posteriormente estas orugas han afectado, han producido una degradación de los bofedales. Y esto se debe a que hay un mayor incremento de la precipitación, hay un mayor aumento también de temperatura, y por lo tanto hay mayor alimento para este tipo de especies. Por lo tanto, aquí podemos observar ya aspectos muy visibles en términos de lo que hemos visto, en un caso lo que es un fenómeno del Niño, e impactos que puede provocar también un fenómeno de la lluvia. ¿Y qué es lo que nos espera en el futuro? Lo que observamos en este gráfico es las simulaciones del clima a través de los denominados modelos de circulación global. En esta parte, a partir del año 2000, que observamos acá, todo lo anterior son valores observados, es decir, que viene a través del monitoreo. Pero a partir de este año lo que observamos son diferentes curvas que los modelos muestran, considerando diferentes escenarios. Generalmente hay tres escenarios que se consideran: uno en función de lo que son las emisiones de gas de efecto invernadero, que tendríamos en la curva inferior, por ejemplo, curvas en un escenario de bajas emisiones, y el otro extremo que sería emisiones altas de gases de efecto invernadero. Pero ustedes observarán que existe además una gran discrepancia en este sector, precisamente porque es complicado poder hacer una previsión futura de lo que puede pasar en el clima, ya que estos modelos tienen dificultad en simular algunas características de eventos, por ejemplo, los eventos tipo Niño o Niña, ¿no? De acuerdo a estos modelos, lo que nos muestran es de que se prevé que para finales de este siglo vamos a tener incrementos de temperatura que pueden llegar incluso del orden de 5 grados centígrados por encima del valor medio normal de temperaturas. Y los sectores que van a verse afectados son principalmente las regiones altas que están en el hemisferio sur. Si estos puntos que observamos en la gráfica los transponemos en un mapa de Sudamérica, veremos que definitivamente toda la región de los Andes se verían afectados por estos incrementos de temperatura. Sin embargo, existe una gran incertidumbre y los modelos no llegan a tener una convergencia, es decir, si bien vemos que en el caso de temperatura los modelos coinciden prácticamente todos, pero en el caso de la estimación de las lluvias a futuro, los modelos discrepan. Es decir, algunos modelos muestran que habrá incremento de las lluvias, otros modelos muestran que para nuestra región habrá descenso de las precipitaciones, y esto debe su causa a que la posición en la cual se encuentra Bolivia es muy compleja. Tenemos muchas constantes. Por un lado tenemos el Atlántico, el Pacífico, el Amazonas. Los desniveles importantes que existen en términos de relieve hacen de que los modelos tengan dificultad de poder hacer simulaciones precisas. Por lo tanto, como hemos visto, si bien la lluvia es un factor determinante en lo que es la disponibilidad de recursos hídricos, la presencia de glaciares, no conocemos qué es lo que puede pasar a futuro en términos de
Para ello es importante implementar lo que se llaman las redes de monitoreo, y mientras más puntos de medición tengamos en diferentes zonas, podremos ir mejorando, afinando estas estimaciones, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos es colocar estaciones desde los puntos más altos, en los nevados, en alturas que están por encima de los 5.500 metros, y estaciones que están en las partes bajas también, a partir de lo cual hacemos nuestras estimaciones, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos ya en términos de lo que es la sociedad? Acá les voy a mostrar algunos resultados que hemos obtenido a través de un estudio que hemos hecho con la corporación japonesa, con KICA y el JST, donde hemos tomado como elemento de estudio lo que son los nevados y en las ciudades, fundamentalmente la ciudad de Lima. Este es lo que se llama el sistema de distribución de agua, de tal manera como está operando nuestra empresa de aguas actualmente con diferentes sistemas. Y el sector que nosotros hemos estudiado son las cuencas de Condoriri, Tuni, Huayna Potosí, que alimentan acá a un punto que se llama la represa Tuni, y que esta posteriormente es conducida hasta los sistemas de abastecimiento de fundamentalmente la ciudad de El Agua. Lo que nos ha motivado a hacer este estudio fue un estudio previo que realizamos anteriormente con lo que se llamó en ese entonces, lo que era el Programa Nacional de Cambios Climáticos, el PNCC, y donde hicimos unos primeros estudios del descubrimiento de los nevados en este sistema, pero al mismo tiempo hicimos una evaluación de lo que es oferta y demanda. Entonces, esta gráfica que observamos acá nos muestra las curvas de oferta, es decir, lo que nos proporciona la naturaleza como tal, tenemos lo que es precipitación, aporte glaciar, etc. Y por otra parte tenemos la curva que es la demanda de agua, ¿no? Entonces, esta demanda de agua, en otras palabras, es el consumo que nosotros hacemos. Ese estudio se había realizado el año 2006, que estábamos por acá, y habíamos hecho una estimación de que para el año 2009, que es ya pasado en realidad, ya íbamos a tener un desequilibrio. Sin embargo, esta curva se ha malinterpretado porque cuando mostraron esta curva se decía de que el año 2009 ya no íbamos a tener agua. Entonces era falso. Lo que nosotros estábamos mostrando acá era de que a partir del año 2009 entramos en un desequilibrio, es decir, que empezábamos a utilizar más agua de lo que podíamos tener en fuente. Y acá todos observan, es la cuenca de estudio donde tenemos características muy interesantes, la presencia de glaciares, la presencia de bofedales, cursos de agua y la represa Tuni que les mencioné. ¿Cómo hemos abordado el problema? Es decir, este ha sido un primer experimento en que pasamos de lo que es la investigación fundamental a lo que es la investigación aplicativa que tenga resultados o que tengan incidencias sobre la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba con el objetivo fundamental? Hacer o construir un sistema de gestión de recursos hídricos. Pero para eso deberíamos conjuncionar los estudios o las investigaciones desde lo que eran, por ejemplo, los modelos de clima, que nos proporcionan datos de lluvia, también los datos medidos que se obtienen de estas estaciones meteorológicas que instalamos, de tal manera que podríamos elaborar modelos numéricos que nos simulen el funcionamiento de un glaciar, que posteriormente los aportes de ese glaciar y de lluvia nos permitan también construir modelos de escurrimiento, es decir, el caudal en los ríos, y cómo estos caudales en los ríos afectan a otros sistemas, por ejemplo, en lo que es calidad de las aguas, lo que es, por ejemplo, el transporte de sedimentos, que finalmente estos repercuten en lo que son los recursos hídricos potenciales en una cuenca, y finalmente el integrador, que es el sistema de gestión de recursos hídricos, que no solamente considera la oferta, sino también la demanda. Por lo tanto, para estudiar el agua desde el punto de vista de un sistema, debemos considerar tanto la oferta, la demanda, y en términos del agua debemos estudiar lo que es cantidad y calidad del agua. Acá estamos mostrando algunas simulaciones del clima que se hizo hacia el futuro y algunas simulaciones que hicimos en el funcionamiento de los glaciares, la entrada a los reservorios, la producción de sedimentos, la relación del incremento de temperaturas con la producción de clorofila sobre los embalses,
También hemos logrado hacer simulaciones de crecimiento poblacional. Acá vemos, por ejemplo, cómo a través de modelos numéricos se podía simular el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad del Alto y que coincidían muy apropiadamente con la observación a través de imágenes satelitales. Estas gráficas lo que están mostrando, por ejemplo, ya es un mapeo de lo que es el sistema de distribución de agua, lo que es la presión, y ustedes observarán que ya hacia el sector sur de la ciudad del Alto tenemos mayores presiones, y que si lo comparamos con un mapeo de las fugas de agua también coincide donde los mayores de presión, mayor presión, porque es lógico, tenemos mayores fugas también. Entonces, por lo tanto, son pérdidas en el sistema. Si nosotros tratamos de minimizar estas pérdidas, también corremos el riesgo de que en estos otros sectores donde las presiones, las fugas son menores, pero tenemos presión baja, entonces es también un problema de que si reducimos esas presiones, en otros sectores también ya van a verse desprovistos de la llegada del agua. En términos del glaciar, hemos simulado también el comportamiento de estos tres glaciares, Conmebol, Itún y Huayna Potosí, y lo hemos asociado también con la fusión, soporte de agua, y los resultados de este proyecto nos han mostrado de que en términos de los modelos muestran que todos los modelos coinciden de que en los años que vienen tendremos incrementos de la temperatura que irán en el orden de que vamos a tener incremento fundamentalmente de la temperatura. Pero cuando nosotros analizamos las tendencias de la lluvia, existe mucha discrepancia, es decir, como les comentaba, hay modelos que predicen de que a futuro vamos a tener una disminución de las lluvias que pueden llegar incluso hasta un menos 11%, y otros modelos que nos dicen que vamos a tener un incremento de las lluvias hasta un 15%. Por lo tanto, no se conoce lo que podemos experimentar a futuro en términos de lluvia, y lo que observamos, por ejemplo, en lo que es en las próximas 3 décadas, sabemos ahora de que el Nevado Tuni perderá entre el 45 y el 60%, y el agua que aporta este glaciar puede disminuir entre un 25 y un 45%. Es decir, que bajo las condiciones actuales de contribución, sabemos de que nuestros glaciares que están aportando a la represa Tuni van en el orden de 10 y 20%. Entonces, efectivamente, este puede parecer un valor bajo. Y efectivamente, el restante, hablemos de un 80 o un 90%, viene fundamentalmente de la lluvia. Por lo tanto, no solamente el glaciar el que aporta agua para el consumo humano, sino fundamentalmente la lluvia. Y esto debemos entender de que, considerando que no conocemos lo que puede pasar adelante con las lluvias, nos pone en una situación muy vulnerable. Podemos analizar dos escenarios, es decir, un escenario donde aumenta la temperatura y también aumentan las lluvias, y un escenario donde aumentan las temperaturas pero disminuyen las precipitaciones. Entonces, un incremento en las tasas de precipitación en el futuro podría compensar la pérdida del aporte de los glaciares, pero el peor escenario se daría considerando una situación donde aumente la temperatura y disminuyan las lluvias en el futuro, lo que podría provocar una reducción del aporte de agua del sistema, incluso hasta un 40%, lo que puede poner en riesgo, sin duda, el normal abastecimiento de agua. Y el otro contexto, de que ya más de tipo complementario, es lo que es la problemática de las inundaciones en Bolivia. Los tipos de inundaciones se presentan de diferentes maneras. Tenemos lo que son las inundaciones por precipitación o las inundaciones in situ, las inundaciones por rotura o la operación incorrecta de la infraestructura hidráulica, es decir, deterioro de canales, represas, etc. Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, y esto es lo más frecuente que observamos en este medio, que está provocada por mayores precipitaciones, el deshielo o fusión de nieve, y en nuestro caso en la ciudad observamos mucho de lo que es el aspecto de granizo. Tenemos la obstrucción de cauces naturales o artificiales, la invasión de cauces, el caso del río abajo, por ejemplo, la acción de las mareas. Esto es más que todo en zonas costeras. Acá tenemos un mapa que muestra la magnitud de la superficie afectada por inundaciones respecto al territorio nacional. Esta es una inundación que se produjo hace poco,
y que no necesariamente es lo que se menciona mucho por la presencia de represas que se han construido en el lado del Brasil, porque ustedes observen la distribución de la cuenca, ¿no? Y esto viene fundamentalmente por todo el aporte que viene desde la cordillera, y que uno de los aspectos fundamentales también que provoca esto es el cambio en el uso de los suelos, ¿no? Acá tenemos una imagen satelital donde nos muestra la magnitud de esas inundaciones, y como ya en valores estadísticos, las inundaciones más importantes que hemos tenido, por ejemplo el año 82-83, el año 97-98, el año 2006-2007, todos estos que son fenómenos El Niño. ¿Cómo se caracteriza en este sector el fenómeno del Niño? Como en el altiplano sequías prolongadas y heladas, en el altiplano y en los valles, y en el oriente, en el Chaco tenemos, o más bien dicho, en el oriente boliviano tenemos inundaciones que son fundamentalmente eventos catastróficos ocasionados por el fenómeno. En términos económicos, cada vez que se presenta una inundación de este tipo, tenemos por ejemplo acá 241 millones, 147 millones de dólares, 108 millones. En promedio se ha ido estimando de que cada vez que se produce una de estas inundaciones de esta naturaleza, el país pierde entre 200 a 300 millones de dólares. Y hoy en día estamos atravesando por una situación en que estamos entrando en una nueva fase de El Niño. Se estima de que tendremos ahora en el periodo 2015-2016 o la presencia del fenómeno del Niño, pero esto debería llamarnos a la reflexión y preocuparnos, porque se han observado los daños que ha provocado el fenómeno del Niño 97-98. Acá en la imagen de la izquierda vemos todo lo que ha sido el incremento de temperaturas en el océano en el periodo de más alta intensidad del Niño, que es en noviembre. El satélite Jason de la NASA ha ido tomando muestras a lo largo de estos últimos meses, y tenemos esta imagen de la derecha que es de julio de este año, donde podemos observar que la conformación del Niño es incluso superior a lo que se había observado en el periodo máximo, que era noviembre del Niño 97-98. Los investigadores de la NASA ya han anunciado de que le han dado incluso un nuevo apelativo a este fenómeno del Niño. Le han llamado el Niño Godzilla, ¿no? Porque consideran que probablemente puede ser un fenómeno del Niño de condiciones catastróficas, ¿no? Sin embargo, hasta el momento yo no estoy viendo de que nuestro país se vaya preparando para los impactos que vamos a observar en los meses que vienen. Al mismo tiempo debemos tomar en cuenta de que también existen aspectos que nosotros debemos entender, que es la contribución nuestra o la contribución local a los desastres. Por ejemplo, tenemos el incremento de CO2 por las quemas. Ustedes observan aquí una imagen satelital de Bolivia, donde cada uno de estos puntos rojos son los focos de calor. Ustedes pueden ver la distribución del humo que se presenta sobre el territorio, que también provoca una modificación del ciclo hidrológico. El incremento de CO2 por deforestación, pues es el caso del oriente, los cultivos que se tienen tanto por cultivos de soya, que tienen la deforestación de los bosques. Esta es una imagen incluso ya antigua, que es del año 1980, y la otra que también es antigua, del año 2000, donde pueden ver ese cambio importante, ¿no? Ahora acá será del círculo amarillo, en la parte superior de la imagen derecha, para que vean una ampliación de qué significa uno de esos pequeños cuadrados que se observa. Es este. Por lo tanto, ese cambio en el uso de suelos también provoca alteraciones en el escurrimiento superficial. Y el otro aspecto, que es algo que lo hemos vivido acá, que es el denominado febrero negro, el año 2002, los daños que se han provocado por inundación. Pero, tal como se había mencionado, en función de las causas, los diferentes tipos, tenemos de que este evento fue debido a que tuvimos una acumulación excesiva de granizos, y de que posteriormente la fusión de este granizo de forma rápida ha provocado un escurrimiento violento en la ciudad, pero que los sistemas de drenaje han colapsado por el cambio del uso del suelo. Es decir, la ciudad está prácticamente impermeabilizada, por lo tanto es un canal de conducción de agua que ha hecho que colapsen todos los sistemas de drenaje de la ciudad.
pero nos preguntaremos por qué han colapsado. Y otro de los aspectos también delicados que debemos tomar en cuenta es la mala disposición de la basura. Este ya es un aspecto prácticamente de tipo cultural, ¿no? Todavía no hemos llegado a alcanzar un nivel donde el ciudadano haya creado la suficiente conciencia de la disposición de la basura y que se va depositando en cualquier lado. Ustedes van a observar que es muy típico en nuestra ciudad, bueno, y que probablemente también en nuestro país, de que está asociado, ven una boca de tormenta, ven un río, está asociado como un botadero de basura, y los postes, ustedes van a ver, es un fenómeno bien interesante, los postes de luz, los postes de teléfono, parecería que tienen pegado un letrero que dice basurero, ¿no? Es el individuo de nuestra sociedad tiene la costumbre de dejar su basura siempre en un postecito, y eso también provoca corrupción, por si acaso, en los postes. Entonces, esos son aspectos que debemos irlos resolviendo, que no necesariamente están asociados a cosas del clima, pero que intervienen en todo el funcionamiento de lo que es este gran sistema que hemos llamado el ciclo hidrológico. Conclusiones: decimos de que los cambios globales se producen por dos componentes principales, que es la variabilidad natural del clima y los efectos antropogénicos, es decir, el efecto provocado por el hombre, que existe y que el retroceso de los nevados, de los glaciares, y su posible desaparición dependen de varios factores: temperatura, la cantidad de lluvia, la nubosidad, humedad relativa, tamaño del glaciar, exposición, altitud media, espesor del glaciar. Decimos que la disponibilidad del agua depende del equilibrio entre lo que es oferta, es decir, lo que nos proporciona la naturaleza, la lluvia, el derretimiento de los glaciares, y la demanda, el consumo de agua en sus diferentes usos. Por otra parte, sabemos que los modelos de clima muestran una clara tendencia al incremento de temperatura en los años futuros, pero que aún se tiene demasiada incertidumbre con el aspecto relacionado a las lluvias, es decir, no sabemos qué va a pasar con las lluvias a futuro. Bajo estas condiciones actuales, la contribución de agua por los glaciares está en el orden entre 10 y 20%. El peor escenario en los Andes, en el altiplano, se dará de tener una situación donde experimentemos incremento de la temperatura, pero al mismo tiempo disminución de las lluvias. Esto podría provocar una reducción significativa en la disponibilidad de agua. Por otra parte, es de gran importancia ahora, a través de todos estos proyectos de investigación, fortalecer las redes de monitoreo hidrometeorológico. Tenemos una precaria red de monitoreo en nuestro país que está concentrada solamente en la ciudad. Y debemos afinar las simulaciones de escenarios climáticos para Bolivia, especialmente en la estimación de la variable precipitación, en otras palabras, de la lluvia. Y frente a estos inminentes impactos del cambio climático en Bolivia, es una prioridad el implementar los planes estratégicos de adaptación al cambio climático apoyados en las bases técnico-científicas. Y acá viene el rol nuestro, que es el rol de las universidades como apoyo a los tomadores de decisiones. Es decir, yo celebro en realidad de que a través de esta iniciativa que se está implementando hoy, desde que estamos acercándonos, estamos rompiendo esas brechas, estamos rompiendo paradigmas, desde el punto de vista de que debemos trabajar de forma conjunta, es decir, la sociedad, tomadores de decisión y las universidades como este apoyo técnico-científico que podemos dar las mejores herramientas para tomar también las mejores decisiones. Con esto yo quiero agradecerles por su gentil atención. Muchas gracias.